la sesión 117 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 118 se pone a disposición de las diputadas integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 21.675, que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género. Un oficio de la OIT, mediante el cual informa que en esta sesión de la comisión participará doña Patricia Roa, oficial de programación, y don Juan Jacobo Velasco, oficial de información laboral, en representación de la OIT. Un oficio de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión. Agradece desde lo más profundo las palabras de afecto y fuerza y queda disponible como una aliada para avanzar hacia permitir el acceso equitativo a terapias innovadoras para el tratamiento de cáncer de mama triple negativo. Un correo electrónico de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite una edición correspondiente a agosto de 2025 del Boletín Legislativo Mujeres y Género de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde se ha abordado como temática la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y que se llevó a cabo recientemente en México desde el día 12 al 15 de agosto. La temática en esta ocasión fue las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad de cuidado y la igualdad de género. Un correo electrónico del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra de esta sesión por tener compromisos previos agendados con anterioridad. En su reemplazo asiste la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, doña Claudia Donaire. Un oficio de la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la existencia de una mesa de trabajo con las mujeres del rubro de la marina mercante y mujeres buzos durante los años 2022 o siguientes para tratar materias como la incorporación como trabajo pesado, cojubilación anticipada u otras problemáticas que las afectan en materia laboral. Informa que durante septiembre de 2023 se llevó a cabo una reunión entre la ministra de la Mujer y Equidad de Género y la dirigente de Mujeres Buzas, quien expuso la situación de discriminación que experimentan las mujeres del sector solicitando apoyo en algunas gestiones. Participó de manera virtual la secretaria regional ministerial de la región de los lagos, quien informó que prioritariamente existía un trabajo sistemático. Por otra parte, el 25 de julio de 2024 se presentó el proyecto de ley iniciado por mensaje que crea el contrato de buceo y actividades conexas, que busca reconocer el buceo y otorgar mayor seguridad y salud laboral en dicho sector. Actualmente dicho proyecto se encuentra en discusión en el Senado en segundo trámite constitucional y está a la espera de ser votado por la Sala. Un oficio de la Dirección del Trabajo en relación con la Ley de Presupuestos del Sector Público, glosa número 7, en virtud del cual remite informe correspondiente a la Ley 21.643 sobre prevención y protección contra el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo en el periodo comprendido entre abril y junio de 2025. Además, se adjunta información complementaria sobre acciones de protección y prevención. Un oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión en relación con la aplicación de la ley Carin en el ámbito municipal, especialmente en lo relativo al deber de proporcionar atención psicológica temprana, y pide informar el cumplimiento de esta atención respecto de 2 denunciantes por las que se consultó en el oficio de la comisión. Un oficio del Ministerio del Trabajo, mediante el cual excusa la inexistencia del ministro de esta sesión. En su representación asiste el jefe de la División de Políticas de Empleo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, don Nicolás Rato Ribo. Y una comunicación de la bancada UDI, mediante la cual informa que el diputado Eduardo Cornejo reemplazará en esta sesión a la diputada Flor Baise. Eso es todo, presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿No? Bien, si nos pudiera enviar las respuestas al chat para que todas las tengamos. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar con la orden del día. El punto número 1 es discutir y votar en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje que modifica la ley 21.675 que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de su género. Boletín número 17.724-34 en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Bueno, ya se excusaron quienes estaban... Ah, no.
estamos bien. Eso es para el segundo punto. Para tales efectos, entonces, se encuentra invitado el subsecretario de Previsión Social, don Claudio Reyes, la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, doña Claudia Donaire, y quedamos entonces en tener las indicaciones que trae el Ejecutivo. Les doy la palabra para que puedan exponerlas y luego, si no hay dudas, pasamos a votarlas. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a todas las diputadas presentes en esta sesión y quiero explicar primeramente que cumplimos con lo comprometido ofreciendo una indicación que se fue conversada en la tramitación o en la reunión, en la sesión en que se dio a conocer el proyecto, habiéndose levantado en esa sesión ciertos aspectos que eran necesarios para mejorar la redacción ofrecida. En particular, en la audiencia, la Asociación de Magistrados sugirió precisar aspectos técnicos que facilitan la operatividad de la norma, lo que se recoge en los aspectos destacados del inciso segundo y tercero de la indicación, que está, el destacado, en la minuta que tienen a la vista, no en la indicación, obviamente. ¿Ya? Lo que está destacado finalmente es lo que se agrega a partir de la iteración en la sesión y particularmente en los comentarios del representante de la Asociación de Magistrados. Se mantienen sí aspectos aclaratorios observados durante la tramitación legislativa, que son los que motivan la presentación del proyecto. Se decide establecer expresamente que se deroga la norma de la ley 21.675, toda vez que esta mandataba la dictación de un reglamento, que en el proyecto que venimos presentando, la indicación, se reemplaza por una norma de carácter de la superintendencia, una norma de carácter general de la Superintendencia de Pensiones, para evitar confusiones en el entendido que solo el efecto de la presente ley genera su derogación. Se deroga este mandato de reglamento porque la norma que ofrecemos reemplaza la regulación pormenorizada del efecto de la normativa a una norma de aplicación general. En último punto, también hay que recalcar respecto a la indicación que venimos presentando, que existe una indicación presentada por la diputada Romero en torno a establecer la posibilidad que en el periodo de requerimiento o formalización el Ministerio Público o el querellante solicite como medida al tribunal respectivo la suspensión del beneficio de la pensión, utilizándola para estos efectos, los presupuestos propios de las medidas cautelares del procedimiento penal, las establecidas bajo los predicados y las regulaciones del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a esta indicación, tras realizar estudios y conversaciones con el Ministerio de Justicia y por su intermedio recabar la opinión al Poder Judicial, fue posible concluir que desde la perspectiva técnica se advierte que no resulta constitucionalmente adecuado incluir una norma de estas características en la etapa procesal de formalización o requerimiento. En esta etapa no se busca constituir una certeza jurídica de que el imputado haya realizado o no el delito para limitar derechos en general. Por el contrario, los presupuestos de la evaluación de las medidas cautelares buscan en su configuración resguardar fines del proceso o del peligro de potencial riesgo de daño social, siendo estos elementos los que justifican la restricción de derechos. Por lo anterior, la suspensión del beneficio en ningún caso puede asociarse a lo que actualmente se contempla en la normativa penal respecto a las medidas cautelares, no siendo procedente aplicar sus presupuestos cuyo propósito exclusivo es distinto, lo que genera una suspensión del beneficio, lo que genera que una suspensión del beneficio genere eventuales reproches desde una óptica constitucional, lo que hemos conocido a partir en el tiempo intermedio de la dictación de la ley 21.675 y la fecha presente a partir de resoluciones en tal sentido del Tribunal Constitucional. Las necesidades asociadas a los fines del proceso y las garantías para el mismo no habilitan la limitación de derechos fundamentales y para ello se sigue una lógica de restricción estrictamente necesaria. En el caso de la suspensión, al recaer sobre aspectos de fondo de la sanción jurídica final, importaría, a diferencia de la justificación propia de las medidas cautelares, un examen de fondo que podría generar vicios asociados al debido proceso. ¿Ya? No es el objetivo de las cautelares del procedimiento penal plantearse respecto a definir cuestiones de fondo. Por lo anterior, considerando las opiniones recabadas, se estimó pertinente no innovar en este aspecto con el objetivo de avanzar de manera más expedita en esta
propuesta de ley que permite dar cumplimiento a compromisos de la Ley de Violencia Intralegal y por eso nos importa que tenga una tramitación pronta. En definitiva, ofrecemos entonces una redacción nueva de la disposición del artículo 5 bis del 3500, en orden, en primer lugar, a establecer que no podrán ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia quien estén condenados por sentencia ejecutoriada y hayan sido condenados en calidad de autor, cómplice o encubridor de los delitos contemplados en el Código Penal, en los párrafos 5 y 6 del título séptimo del libro segundo y en los artículos 141, 390, 390 bis, 411 cuater y asimismo de los contenidos en los artículos 391 y los contemplados en el párrafo tercero del título octavo del libro segundo cuando se cometan en el contexto de violencia intrafamiliar, como lo señala el artículo 400, además del delito del artículo 14 de la ley 20.066 que establece la ley de violencia intrafamiliar, siempre y cuando la víctima sea causante de la pensión. El segundo inciso, que es el que modificamos, vuelve a señalar que en estos casos el juzgado de garantía o el tribunal de juicio oral penal, según corresponda, deberá aclarar de oficio en la sentencia condenatoria que entre el condenado y la víctima existe o existía, ya, esa es una corrección, alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y que la condena recae sobre alguno de los delitos señalados en el inciso precedente, para efectos de la aplicación de la regla, y también hay una corrección, de la regla establecida en el inciso primero de este artículo. Los fiscales del Ministerio Público deberán aportar los antecedentes necesarios para acreditar la existencia de dichos vínculos. Y el tercer inciso plantea, para efectos de lo anterior, los juzgados de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal, según corresponda, y dentro de tercero día de que quede ejecutoriada la sentencia, deberán informar a la Superintendencia de Pensiones la identificación de la causa, del condenado, de la víctima, la relación entre ambos, así como el delito por el cual se le condena, cumpliéndose entonces el requerimiento de contenido específico de la comunicación para fines del estándar constitucional. El último inciso, la Superintendencia de Pensiones deberá remitir la información recibida en virtud del inciso anterior a la Administración de Fondos de Pensiones y a las compañías del seguro de vida, según corresponda, de conformidad con el procedimiento y la periodicidad que establezcan mediante norma de carácter general. Me quiero permitir acá explicar que lo que va a ocurrir con esta norma es que Superintendencia de Pensiones lo que va a levantar con la información que le llegue de tribunales con motivo de la dictación de una sentencia y que esta quede ejecutoriada es en el fondo un registro de condenas. Un registro de condenas de aquellas por los delitos que la norma establece, y esa información del registro de condenas que va a ir actualizando de la manera que establezca en la norma de carácter general, la va a ir transmitiendo a los organismos pagadores de la pensión de sobrevivencia, y de esa forma se cumplirá el mandato legal de no otorgar la pensión de sobrevivencia a quien sea responsable por sentencia judicial de estos delitos. Gracias, presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna duda, opinión? Creo que en general se recoge lo que se había planteado en la comisión. Quizás todavía tenemos alguna duda sobre la eliminación del numeral 1 del artículo 58 de la ley, toda vez que en teoría, o sea, no en teoría, queda derogado tácitamente, pero si pudiera argumentar un poco más sobre la razón, porque es un tema de técnica legislativa, por lo que estábamos conversando con la Secretaría, que quizás sería bueno concordar, a ver si es que podemos aclararlo. En lo que respecta al el artículo segundo, que es la eliminación del numeral primero del artículo 56 de la ley, finalmente es criterio de SECPRES, pero también compartido por los ministerios que respaldamos el proyecto o que estamos firmando el proyecto, fundamentalmente también por un tema de técnica o de educación a quien consulta la norma, ¿no? A quien consulta la norma debiera también conocer que el artículo está suprimido. Sí, claro, porque hay una opinión técnica.
No, lo que pasa es que es absolutamente innecesario que se modifique o que se elimine la ley que introdujo el artículo quinto bis, ya que el artículo quinto bis está en el decreto ley 3500, es una norma plenamente vigente. Entonces basta con reemplazarlo, no hay que modificar la ley que lo introdujo, digamos. Entonces no hay una explicación clara para nosotros para hacer eso, y no es algo que se haga tampoco. No es la idea iterar polemizar, pero en la mayor inquietud respecto a la eliminación tiene que ver con que estamos en el fondo derogando, o sea, mejor, estamos eliminando el mandato a dictar un reglamento, y eso a consideración, digamos, de SECPRES, nos haría necesaria la eliminación de la disposición de manera orgánica. Por las sanciones correlativas a la no dictación de reglamentos, que es un tema. A ver, lo que me Diputada preocupa, Gasmuri. sí, gracias, Presidenta. Me preocupa que tenemos una visión contrapuesta, digamos, de técnica legislativa aquí, ¿no? Entonces creo que eso tenemos que dilucidarlo correctamente. No creo que haya dos maneras de dilucidarlo, tiene que haber una manera correcta de hacerlo. Yo pediría como una pausa, no sé, para que pueda revisarlo bien y que no cometamos un error. Ok. Suspendamos 5 minutos. Vamos a ir en votación entonces particular, pero vamos a tomar el acuerdo para aceptar la indicación sustitutiva que ha presentado el Ejecutivo. ¿Sí? Como texto base del proyecto. Exacto, como texto base del proyecto. ¿Hay acuerdo? Acordado. ¿Sí, diputada Orsini? Gracias. Preguntarle, por su intermedio, presidente de la Secretaría, si podemos pedir votación separada del artículo que ha generado conflicto y votar ese artículo en votación separada, lo rechazamos y aprobamos el resto. ¿Podría funcionar así? Secretaria. Es que ya, ahora el texto del proyecto pasa a ser el texto base. de la indicación sustitutiva, entonces vamos a ir artículo por artículo. Perfecto. Primero, vamos a votarlo primero, van a votarlo primero, después el segundo, después el transitorio. Así que va a ser todo así. Esa parte, ya. El segundo lo pueden aprobar o rechazar. Entonces, en votación, El artículo primero, entonces, votación. Diputada Bravo, A favor. diputada Gasmuri, A favor. diputada Mix, A favor. diputada Morales, A favor. diputada Orsini, A favor. diputada Romero. Secretaria, tengo una duda antes de votar. Entonces estaríamos votando. La indicación sustitutiva. Él tiene el comparado. Sí, pero para. Artículo primero. El artículo primero. Y después solamente. vamos a hacer El artículo segundo. Ya, perfecto, a favor. Presidenta. a favor. 7 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Perdón, voy a hacer una pausa. Ya, aprobándose el artículo primero, cae necesariamente la indicación de la diputada Romero.
que no fue considerada la indicación del Ejecutivo, ¿no? Respecto del artículo 5 bis. El artículo segundo propone eliminar el número 1 del artículo 58 de la ley 21.675. Entonces ahí lo pone en votación. En votación. Vamos, exacto. Diputada Bravo, En contra. diputada Gasmuri, En contra por lo ya conversado. diputada Mix, En contra, Presidenta. diputada Morales, diputada Orsini, sale. Diputada Romero, ¿en contra? Ya. Presidenta, En contra. 6 votos en contra, se rechaza. ¿Mm? ¿7? La diputada Orsini no está. Ya. No, falta. La transitoria. Falta. Artículo transitorio que establece que la presente ley entrará en vigencia el primer día del tercer mes siguiente a su publicación en el Diario Oficial, periodo dentro del que deberá dictarse la norma de carácter general establecida en el artículo único. No, en el artículo... sí, quedó como artículo único. Quedó como artículo único. Ya, perfecto. Diputada Bravo. Por. Diputada Gasmuri. A favor. Diputada Mix. A favor. Diputada Morales. A favor. Diputada Romero. Presidenta. A favor. 6 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Transitoria. Aprobado. Entonces, por unanimidad. Perfecto. Sí. ¿Estamos listas Sí. entonces? Se despacha, pero una consideración, hay que modificar, hay que proponer en realidad una modificación al título del proyecto. Porque originalmente, ¿cierto?, estaba modificando la ley 21.675 y ahora cambió el escenario. Entonces, ¿Qué propuesta podemos...? modifica el decreto. ¿Sí? Podría ser para Hay- asegurar la operatividad del artículo 5 bis. ¿Puede proponer un título que sustituya? Lo tenemos que aprobar, ¿cierto? Claro. Ya, perfecto. La operatividad. Eso. Podría ser, viendo los mismos fundamentos, digamos, del mensaje, que modifica el decreto ley 3.500 para asegurar la plena operatividad del artículo 5 bis. Eso podría ¿Les ser parece bien? una propuesta. Sí, ya. Vamos a proponer entonces ese acuerdo a la título que comisión. sustituya y habiéndose hecho la votación, por unanimidad se despacha a sala. Muchas gracias. Ah, tenemos que ver la diputada informante. ¿A quién le toca? ¿No tenemos un orden? Bien, diputada Mix. ¿Estamos de acuerdo? Bien, diputada Mix informa. Acordado. Muchas gracias. Hemos despachado esto. ¿Ustedes se quedan los dos? Ah, se quedan los dos, fantástico, ya. Muy bien, entonces vamos a pasar al segundo punto de la orden del día, que es analizar la problemática de la tasa de informalidad laboral con el objeto de conocer las medidas y políticas públicas que se han desarrollado e implementado para enfrentar el aumento de la informalidad del empleo femenino, con especial atención al segmento de trabajadoras de casa particular y abordar igualmente el desempleo de mujeres en el país. Para tales efectos se encuentran invitados la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarello, quien se excusó, y en su representación asiste la subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, doña Claudia Donaire. El ministro del Trabajo y Previsión Social, don Giorgio Bocardo, el cual se excusó, y en representación asiste el jefe de la División de Políticas del ¿Cómo?
Así es usted, el subsecretario. Muy bien. Y Nicolás Rato Ribo. El oficial a cargo de la oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, don Gerson Martínez, o quien tenga a bien designar en su representación. Asisten la señora Patricia Roa, oficial de programación, y el señor Juan Jacobo Velasco, oficial de información laboral en representación de la OIT. Además, estará con nosotros la presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular La Serena y vocera de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular, doña Juana Collado Zambra, y la directora nacional de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular, ANECAP, doña Sixta Liempi, quienes asisten de forma telemática. Las tenemos ya conectadas. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar con la audiencia. Las trabajadoras representantes de los sindicatos de trabajadoras de casa particular están presentes, ahí conectadas telemáticamente. Vamos a partir en el orden que fueron señalados en el punto de lectura, y para que nos alcance bien el tiempo, les vamos a proponer que por ministerio tendrá unos 15 minutos para exponer. Luego, a quienes vienen en representación de la oficina de la OIT, también 15 minutos, y las voceras de los sindicatos de trabajadoras de casa particular también 15 minutos. Yo creo que con eso alcanzamos, y luego abrimos para preguntas. ¿Les parece? Bueno, tienen la palabra primero desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Solamente para referir los datos del sector los va a dar el Ministerio del Trabajo. Pero bueno, desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el sector es un sector que representa mucho, o que se le da atención permanentemente. En el año 2024 pudimos destinar lo que no pudimos hacer el 2023 de nuestro fondo de programa presupuestario de transversalización llamado el 2024 para la igualdad. 115 millones de pesos a la Dirección del Trabajo, con la finalidad de desarrollar un proyecto destinado a la formación de dirigentes trabajadoras del sector, coordinar la articulación de fiscalizaciones por parte de las direcciones regionales más requeridas de fiscalización, particularmente en la región metropolitana y en otras regiones del país. Desarrollar también una labor de mejora de los procesos internos de fiscalización y de generación de capacidades para que los funcionarios de línea, sobre todo los que tienen la primera atención por parte de la Dirección del Trabajo a las trabajadoras que se plantean en manera presencial o telemática, respuestas para fundamentalmente los requerimientos en materia de informalidad, de falta de cumplimiento de la norma de contratación y de registro de los contratos en la Dirección del Trabajo, como también en materias de derechos fundamentales y particularmente la Ley Carín. Ese proyecto se desarrolló durante todo el 2024, fue un proyecto que se construyó a partir de la iteración con las organizaciones del sector. Participaron también, el efecto también esperado era unir a las dirigentes con las respectivas direcciones regionales, porque a través de el contacto directo entre las dirigentes y quienes ejercen la labor fiscalizadora, se maximizan los esfuerzos de fiscalización. El sector también tiene una demanda histórica de mejora en los procesos de fiscalización con la tecnología, pero a partir del resultado de del desarrollo del programa financiado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Dirección del Trabajo nos quedó de plantear mejoras también a esos procesos. En particular porque, a diferencia de otros actores o otros rubros, en el caso del trabajo doméstico hay obligación de registros de contratos ante la Dirección del Trabajo. Por ende, la Dirección del Trabajo cuenta con datos de trabajadoras y datos de empleadores, y a partir de también la conexión con bases de la Superintendencia de Pensiones y particularmente con el seguro de cesantía, también podrían hacerse cruces respecto a el cumplimiento también de otra parte de la problemática que está detrás de la informalidad del sector, que es el pago oportuno de las cotizaciones previsionales. Eso es por parte del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de la Mujer.
Y le queda gente. Ustedes saben que tengo una historia que me traiciona a menudo cuando hablo rápido. Muchas gracias, subsecretaria. Subsecretario. Presidenta, por su intermedio, en efecto, desde el Ministerio del Trabajo hemos preparado una presentación para dar a conocer los antecedentes estadísticos del empleo y en particular, en este caso, el empleo femenino. Asesor del Ministerio. Cualquiera de los dos, sí, más fácil. Bueno, ahí para ir pasando la diapositiva, ¿a quién le hago la seña? Aquí, gracias. Bueno, tiene varias partes esta presentación, me voy a detener en las tres primeras, que es una introducción, luego una caracterización del empleo en Chile, algunas definiciones básicas de qué entender por informalidad, por ocupación, para discutir con mayores antecedentes, y luego un zoom a la informalidad en mujeres y particularmente al trabajo de servicio doméstico remunerado o trabajadoras de casa particular. Esta es solo una introducción en contexto de aceleración del cambio tecnológico, ¿cierto? De todas estas discusiones más innovadoras que hay. La problemática de la informalidad laboral se mantiene como una cuestión, como un desafío estructural, digamos, tanto para hombres y mujeres trabajadoras de nuestro país. Pese a que Chile presenta indicadores relativamente bajos, estamos hablando de un 26%, que en perspectiva regional es bajo, en perspectiva de América Latina. Si uno amplía la mirada y mira hacia países OCDE, por ejemplo, las situaciones de mayor retraso. Y cuando hacemos un zoom por género, se observan mayores tasas de informalidad para las mujeres, así como su concentración en sectores específicos. Ahí el servicio doméstico remunerado destaca como uno de los sectores con la tasa de ocupación informal más alto para el caso de las mujeres. Y vamos a ir en detalle a mostrar ese dato. Hemos avanzado en una agenda de formalización laboral. Las 2,4 millones de personas, hombres y mujeres, que trabajan en situación de informalidad laboral, tienen derecho a un trabajo decente. Y la siguiente, por favor. Bueno, la informalidad como problema, ¿por qué un problema? Tiene un impacto tanto para el trabajador, para el mercado, como para la sociedad. Para el trabajador es porque se limita el acceso a derechos laborales. Uno puede legislar, ¿cierto?, y avanzar en mejores derechos laborales, pero si el trabajador no es formal y no se cumple la normativa, efectivamente estamos en un problema y termina siendo letra muerta. Así que por eso es importante avanzar en formalidad. Lo mismo para la cobertura de protección social. La idea es que tengan un acceso a pensión, a una cobertura frente a accidentes, etcétera, y eso se logra con formalidad laboral. Tiene un impacto para el mercado. Los empleadores, en el caso de aquellos que no cotizan por sus trabajadores, están incurriendo en una competencia desleal. Lo mismo para los trabajadores cuenta propia que no están haciendo este pago, y eso también limita el crecimiento económico. Y también un impacto para la sociedad, dado que limita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, así como generar políticas públicas de alcance universal. Y aquí ponemos los monitos ahí como diferentes perfiles de informalidad laboral, para que se entienda que cuando uno habla de informalidad laboral no es un grupo homogéneo grande. Hay que ir analizándolo por partes, sobre todo si uno quiere avanzar en formalidad laboral y hacer políticas públicas particulares. Eso requiere definir bien en detalle a estos grupos. Y aquí dejamos 4 que son los más estándar, digamos, cuando uno habla de las categorías ocupacionales, que son los asalariados del sector privado, cuando son informales, que pueden ser tanto informales del sector informal como del sector formal, que lo vamos a explicar en un momento más. Trabajadoras de casa particular informales, asalariados informales del sector formal que les decía, y trabajadores por cuenta propia informales. Y en esto vamos a ir haciendo un zoom y dando un poco de datos al respecto. Para hacer toda esta caracterización, lo que hacemos es tomar las bases de datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que adopta los lineamientos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, con una metodología que contempla 2 dimensiones. Lo primero es determinar si estamos hablando de una unidad económica que cuenta con un registro en el Servicio de Impuesto Interno y si tiene un sistema de contabilidad que le permita separar sus gastos de negocio con los gastos personales. Y ahí, en primer lugar, determinamos si estamos hablando de un sector formal o informal, y luego la ocupación. Entonces, sector formal o informal es para hablar de si el independiente o el empleador es parte del sector formal o informal. Y luego la siguiente pregunta es la ocupación. Y ahí los asalariados trabajadores del servicio doméstico que no cuentan con cotizaciones de salud y previsión social. Básicamente, esta dualidad de la informalidad es porque resulta muchas veces limitado ocupar el registro del pago de cotizaciones de pensión para caracterizar la informalidad laboral, dado que un fenómeno más amplio. Hay empleadores o trabajadores cuenta propia que pueden estar en la informalidad laboral por no tener un registro ante el Servicio de Impuesto Interno, no hacer boleta en el caso de los trabajadores independientes. Vamos a la siguiente.
Ya, y aquí hay un cuadro más teórico que de número, pero es para que se entienda. En el fondo nosotros tenemos unos cruces entonces entre sector formal, informal y hogares como empleadores que se pueden cruzar con las categorías ocupacionales. Entonces tenemos, por ejemplo, la gris son cosas imposibles, que lógicamente no existen. La morada es la ocupación formal y la verde es la ocupación informal. Entonces tenemos que los trabajadores por cuenta propia pueden ser formales en el sector formal o pueden ser informales en el sector informal. En el caso de los familiares no remunerados, por ejemplo, por definición son informales. Entonces todas sus categorías son verdes. En el caso de los asalariados, pueden ser formal e informal en la ocupación, pero también pueden estar en el sector formal o informal. Y lo que vamos a ver que llama mucho la atención cuando uno ve a los asalariados informales, es decir, a los asalariados que no le pagan la previsión social, es que una parte considerable, por no decir la mayoría, está en el sector formal. Entonces hay una aparente paradoja, que la empresa está en el sector formal, tiene pagada al día el registro ante el Servicio de Impuesto Interno, lo tiene todo regularizado, pero cuando vamos a la ocupación, a analizar la situación del trabajador, resulta que ahí está la informalidad laboral. Esa es una dimensión de la informalidad que en general pasa desapercibida y que vamos a mostrar algunos datos para que se vea. Y la siguiente, por favor. Bueno, principales tendencias del mercado laboral. Vamos a la siguiente. Esto muy conceptual para que se entienda. Sí, le puede quedar de respaldo en caso de que alguien lo requiera, pero la población total en el país, es cierto, se divide entre población de edad de trabajar, que tiene 15 años y más, y población menor a 15 años. Y con la que nosotros trabajamos en general para calcular todas las tasas relativas al mercado del trabajo es la PET, la famosa PET, que es la población de edad de trabajar, que es la que tiene 15 o más años. Y respecto de eso se calculan los ocupados, los desocupados y los inactivos. Los ocupados son los que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, los desocupados son quienes están buscando activamente empleo y están disponibles para trabajar, y los inactivos, que está mal dicho y por eso lo tachamos, no sé si se ve tachado, pero uno debería decirle población fuera de la fuerza de trabajo, es básicamente quienes no están buscando activamente empleo. Y ahí uno puede hacer los cálculos de las tasas. Entonces, de ahí se deriva la tasa de ocupación, la tasa de participación. La tasa de participación son las personas que están buscando trabajo y las que están trabajando. La tasa de desempleo, que son los desocupados respecto de los ocupados y los desocupados, y diferentes conceptos estadísticos. Eso como base. Cuando uno se fija en los ocupados, quienes trabajaron la semana pasada al menos una hora, uno puede hacer un zoom en esos 9,3 millones, que es el total, y uno obtiene los informales, que son 2,4 millones de ocupados informales. Y ahí hay un zoom aún más detallado que está abajo de la última línea que dice 1,1 millones de ocupados informales mujeres. O sea, dentro de esos 2,4 millones. La siguiente, por favor. Y aquí vemos desde el inicio del gobierno las personas ocupadas han aumentado. Uno puede hacer la diferencia de trimestre a trimestre, por ejemplo, y uno ve que desde enero, febrero, marzo del 2022 hasta ahora, el total han aumentado en 532.000, que eso comunicacionalmente se habla de empleos creados, ¿cierto? Pero es un aumento de las personas ocupadas. Uno puede también hacer el filtro por formales, el aumento ha sido de 500.000 personas ocupadas formales y mujeres 347.000 en ese mismo periodo. Y luego está la variación interanual, que es la diferencia respecto del año anterior, mes a mes, también desde el inicio del 2022 hasta el 2025. Y la última barrita que está al final se ve que en este mes, respecto al año anterior, se ha aumentado el ocupado en 72.000 personas. Y si ustedes ven al lado de 72.000 hay como un vacío. Esos eran los 141 famosos que salieron hace 1 o 2 meses que se hablaba de personas ocupadas. Y siguiente, por favor. Aquí en los números más claros es la comparación entre creación de empleo entre enero, febrero, marzo y mayo, junio, julio de 2025, que es el último dato que tenemos, y las variaciones. Y ahí vemos, por ejemplo, que el número de ocupados son 9,3 millones, el número de ocupados formales 6,9, asalariados privados 5,7 en 2025, asalariados públicos, ocupados asalariados sin asalariados públicos, y diferentes categorías. Y mujeres ocupadas, 4 millones que están ahí, y cada uno con la diferencia respecto a FM. Ahí en general se ve un crecimiento, el aumento conocido por todos de la tasa de desocupación, una baja en la tasa de ocupación informal y un aumento también de la tasa de participación. Siguiente, por favor. Y esta es la serie histórica, ya para entrar un poco más al tema de la informalidad laboral, la trayectoria del indicador, desde que tenemos el dato, desde inicio del 2017 hasta ahora, y vemos que en términos generales, como porcentaje, como tasas más o menos estables, pero igual había una reducción respecto de la prepandemia 2018-2019, que es la línea negra, la informalidad era un 27-28%, es decir, ocupados informales respecto al total de ocupados,
y luego hay una baja y hoy estamos en niveles que si uno aísla el fenómeno de la pandemia, que es donde está la baja de los indicadores, es del indicador más bajo que se ha visto en toda la serie, estamos hablando de 26%. Y se ve también la diferencia de género, que es estructural, digamos, ha sido siempre que hay una brecha entre hombres y mujeres. La siguiente. Aquí vemos las personas ocupadas informales, es una forma alternativa de verlo, recién le mostré las tasas, aquí le estamos hablando en personas ocupadas informales. La línea de arriba es el total, hombres y mujeres, y luego repartido por sexo de la persona. Ahí tenemos que los hombres eran antes de la pandemia 1.300.000, ahora vienen siendo también 1.300.000, pero un poco menos, 60.000 menos. Y las mujeres 1.100.000 y ahora 1.105.000. También bajaron ahí como 12.000 personas ocupadas en la informalidad laboral. Esto considerando que ahora la población ocupada es más grande y por eso las tasas bajaron en la lámina anterior. Y la siguiente. Y aquí era el mismo gráfico que le mostré delante de los 72.000 empleos que se habían creado el último año respecto al año anterior. Y aquí uno puede abrir por formalidad. En el fondo hay empleo que se crea y empleo que se destruye y uno también lo puede ver por formalidad. Y aquí se ve que el último año ha disminuido harto la ocupación informal, que es la línea roja. Ha sido negativa la variación año a año. Y la azul, la formal, se ha mantenido bien estable y positiva en general. Después de la recuperación de la pandemia, claro está que ahí, lógicamente, es el 2022 comparado con el 2021. Y ahí por eso son bastante grandes las barritas. La siguiente. Aquí la ocupación informal por sector económico. En el cuadro de la izquierda tienen donde se concentran la mayor cantidad de ocupados informales, comercio, que es bastante lógico porque trabajan muchas personas ahí, luego construcción, industria manufacturera, etcétera, y después por tasa, que creo que hace un poco más sentido verlo para entender el fenómeno, y ahí está en el top actividad del hogar como empleadores, que es donde está el servicio doméstico remunerado, un 60% de informalidad, y luego otra actividad de servicio, agricultura, y construcción. Yo creo que esos son como los sectores que hay que tener en la cabeza respecto de informalidad laboral. La siguiente. Y aquí para entender lo que decíamos, este saco de la informalidad laboral, que hay distintos grupos dentro, y aquí tratamos de repartirlo entre cuenta propia, sector privado, sector público, personal de servicio doméstico, hay un 5% respecto del total de los informales, y cuenta propia, que en general es el que llama más la atención, que es lo que todos tenemos en la cabeza, ¿cierto? El trabajador informal que está en la calle vendiendo productos, ¿cierto? Eso vendría siendo el cuenta propia, pero también hay otros grupos que son los que están con los otros colores. Y ahí nos interesa particularmente los asalariados del sector privado que están en la informalidad laboral. Siguiente, por favor. Y ahora informalidad en mujeres, el mismo zoom, el mismo cuadrito que les mostré recién, pero acá solo ya estamos viendo mujeres y se parece bastante la distribución, salvo que personal de servicio doméstico ahora es un 10% del total de informales. De mujeres ocupadas informales. Y aquí también es similar a la tabla que ya mostramos, pero distinguido por sexo, por sector económico, y ahí vemos que la actividad de los hogares como empleadores se mantiene arriba en la tasa de ocupación informal, 61%, luego otra actividad de servicio, industria manufacturera, etc. Siguiente, por favor. Aquí es el cambio en el tiempo, son series más o menos estables, es decir, los cuenta propia informales respecto en el tiempo se han mantenido relativamente estables, 65% de todo de los cuenta propias son informales y mucho más abajo están las series de los asalariados del sector privado, asalariados del sector público y empleadores, donde las tasas son menores al 15%. En el fondo el que tira la tasa de informalidad para arriba son los trabajadores cuenta propia, en simple, digamos. Y siguiente, ahora para hacer el zoom de trabajadoras de casa particular, como el último tema a abordar, aquí distinguimos las series por informalidad y formalidad, y uno ve una fuerte caída en las dos series, que el de la izquierda, el verde vendría siendo formales y el rojo vendría siendo informal. Vemos una caída con la pandemia, después una recuperación, se recupera fuerte el informal progresivamente, pero se recupera, digamos, y al verde va en constante baja. Esto respecto del servicio doméstico remunerado, ¿cierto? Estamos hablando que hoy en día, antes de la pandemia, eran más de 300.000 personas, hombres y mujeres, trabajando en este sector, y ahora estamos hablando de 215.000. Había una baja de cerca de 100.000 trabajadores trabajando en el sector. La mayoría de las ocupadas son mujeres, 95%,
La mayoría de las trabajadoras de este sector son informales hoy en día, y ahí se ve también la evolución en el tiempo, ¿cierto? Uno lo ve por valores enteros, por persona ocupada en el gráfico a la izquierda, y uno lo puede ver por tasa de ocupación también, y se ve que siempre es alta. Hay una caída lógica de la informalidad en la pandemia porque la gente salía menos a trabajar, sobre todo los informales, y después hay una recuperación y lamentablemente subida de la tasa de informalidad que se mueve entre un 50 y 57% ahora. La siguiente, por favor. Y detrás de este fenómeno uno puede tratar de ir viendo las causas, y fue lo que tratamos de ver también, y aquí tirar algunas hipótesis. Lo que se ve es que hay un cambio importante en la composición del trabajo de servicio doméstico remunerado, y aquí lo que graficamos es el porcentaje de trabajadoras ocupadas en servicio doméstico con jornada parcial. Entonces uno ve que antes era cerca de un 35% en toda la serie antes de la pandemia, y ahora ya es cercano a un 45%. Y efectivamente, cuando es jornada parcial, ahí pueden haber empleadores, por ejemplo, que crean que no merece la pena, no vale la pena tener un contrato de trabajo con la trabajadora cuando es la jornada de un día o 2 días, pero sabemos que no es así, igual está obligado a hacerlo. Pero esa podría ser una explicación al aumento del cambio de la distribución, digamos, entre formalidad e informalidad. Y la siguiente diapositiva son las horas habituales. También había una disminución en general del promedio de horas trabajadas por las trabajadoras, sobre todo las puertas afuera, si uno ve las columnas azul de la izquierda. Y también uno ve el porcentaje de personas ocupadas en servicio doméstico puerta adentro, también ha cambiado. Que uno podría pensar también que era algo que empujaba harto a la formalidad laboral. También antes, en el 2010, eran un 25% del total. Hoy día están siendo menos de un 15% de las personas que trabajan en servicio doméstico remunerado. Ahí desde el sindicato nos pueden decir más de estos cambios, ¿cierto? Pero al menos los datos lo que nos dicen es que ha cambiado harto la fisonomía del sector, y por lo mismo requiere medidas nuevas también para abordar estos desafíos. Y la siguiente, bueno, y aquí voy a detener la presentación para centrarme en lo que nos pidieron. Acá eran medidas para abordar la formalización laboral, pero voy a extender mucho la conversación, y es más amplio, así que quizás lo dejamos para otra ocasión. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Muchísimas gracias, presidenta. Y por su intermedio saludo a las diputadas y los subsecretarios, y especialmente a Juana Collado y Sixta Liempi, las compañeras dirigentes sindicales del sector. Como OIT hemos estado siempre preocupados, y digo siempre porque desde 1919 hay una antigüedad que lo confirma, por la incorporación activa de las mujeres al mundo del trabajo, y hemos acompañado esta evolución que ha llegado a un momento cúlmine con la adopción, para uno de los temas que nos convoca, del convenio 189 que este Congreso Nacional ratificó y que promueve el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del sector doméstico. Entonces, quisiéramos estructurar, para atenernos al plazo, al tiempo señalado, en una exposición a 2 voces de algunos datos importantes, siempre complementarios, así que algunas cosas pueden pasar más rápido para complementar la exposición del señor Rato. Luego, algunas cuestiones que tienen que ver con las barreras generales para las mujeres de acceder al mundo del trabajo y a la formalidad, y luego algunas cuestiones específicas complementarias para las trabajadoras de casa particular. Entonces, si le parece, presidenta, le doy la palabra a mi colega Juan Joaco Velasco. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por su intermedio, presidenta. Quisiera hacer, básicamente, primero agradecer a Nicolás porque sintetizó muy bien esta visión panorámica de lo que ocurre en el mercado laboral, de la que como OIT también hemos dado cuenta en muchos informes. La siguiente, por favor. Y básicamente compartir algunas reflexiones. Muchas de estas reflexiones están enmarcadas en un trabajo en conjunto que hicimos con el PNUD, justamente dando cuenta de las barreras para la participación laboral de las mujeres en Chile, que fue presentado en el mes de abril de este año. La siguiente, por favor. Y no quisiera reiterar lo que ya presentó Nicolás, pero la siguiente. Pero decir, quizás, y esta
esta lámina presenta justamente las tendencias, ¿no? El gran motor de crecimiento de la participación y la ocupación laboral en Chile son las mujeres. Y como se puede dar cuenta en esa gráfica, se presentan los indicadores de tasa de ocupación y tasa de participación de hombres y mujeres. Existe una brecha que es relativamente permanente en el tiempo como brecha, no obstante se ha ido acortando en la medida en que tanto participación como ocupación de mujeres tienen una tendencia creciente vis-a-vis la evolución de esos mismos indicadores en hombres que tienen una tendencia decreciente. Dicho esto, ustedes se pueden dar cuenta que hubo una fuerte caída en participación y ocupación de hombres y mujeres, pero ya para el año 2024 prácticamente esos indicadores respecto de las líneas de tendencia recuperaron sus niveles. Entonces eso es muy importante porque no solamente podemos hablar de brechas, pero que estas brechas se han ido acortando, no obstante existen, ¿no? Y son muy importantes. La siguiente lámina, por favor. Pero también mencionar, porque hay que ponerlo en contexto, justamente proporcionamos datos de qué pasó con esta participación laboral si comparamos América Latina y particularmente en el contexto de pandemia. Entonces, en el año 2020 se observa que Chile fue el segundo país en el que la tasa de participación de las mujeres cayó más fuertemente en toda la región, ¿no? O sea, tuvo una caída, o sea, si el nivel 100 era el nivel de prepandemia el año 2019, al año 2020 cayó al 86, utilizando 2019 como índices 100. Eso significaba una caída de 14 puntos porcentuales. Desde entonces, Chile ha sido uno de los países donde la recuperación de la tasa de participación ha sido elocuente. No todos los países recuperaron los niveles de prepandemia y Chile lo pudo hacer. No obstante, la brecha de participación en el caso de las mujeres era la segunda más importante de la región. La siguiente lámina, por favor. Y bueno, como ya señaló Nicolás, por el lado de las tasas de informalidad también había una recuperación. No obstante, acá se da un punto que bien lo mencionaba Nicolás. En la pandemia, la caída más importante del empleo se dio entre los trabajadores informales, tanto hombres como mujeres. Luego la tasa de informalidad se amplió y recién ahora, en este primer semestre de 2025, tiende a reducirse. La siguiente, por favor. Pero también hay otros aspectos que son importantes, que están vinculados con la participación laboral de las mujeres, que condicionan esa participación y también la informalidad. Por ejemplo, las brechas salariales de las mujeres en Chile son muy importantes, de las más importantes a nivel regional. Y eso es un aspecto que también está dentro de la discusión de las condiciones laborales de las mujeres y de informalidad. Adelante, Patricia. Muchas gracias, pero como verán, esta recuperación que constatamos de la pandemia fue una recuperación a un nivel que nos preocupa mucho. Nunca hemos sido más de 5 de cada 10 mujeres en la fuerza de trabajo y las brechas salariales persisten. Entonces nos hemos recuperado, pero a un nivel que no debiera dejarnos nunca contentos. En la práctica, las mujeres enfrentan una serie de obstáculos y está ahí, fuimos bien generosos con ¿cierto? Porque podríamos haberle puesto más obstáculos. Pero en la siguiente vamos a ir viendo algunos de ellos. No es misterio para las señoras diputadas que las tareas de cuidado y de trabajo doméstico que nos han sido asignadas sin consulta constituyen la principal barrera para la participación y el desarrollo laboral de las mujeres, y lo hemos visto en muchas estadísticas, existe evidencia para afirmarlo. También una manera elegante de afirmar que las normas sociales de género, para no entrar en detalle, atribuyen desproporcionadamente la responsabilidad de los cuidados a las mujeres, y hemos visto en los datos del último censo cómo esas tareas de cuidado exceden al cuidado de niños pequeños y que ha incluido a otras personas que integran el hogar y que han sido, de nuevo, no la tradicional carga de la madre, sino que ha sido atribuido a las mujeres del hogar, involucrando también a las niñas. En la siguiente lámina, que ya está puesta, muchas gracias, la desigualdad en el uso del tiempo. Vimos esta encuesta, no les quiero recordar, porque avergüenza, esa encuesta que hizo Comunidad Mujer, recuerdan el hombre cero, confinados, no podíamos salir a la calle y sin embargo hombres encuestados, 3 de cada 10 declararon haber dedicado 0 horas a las tareas de cuidado y de tareas domésticas. No es que uno llegara a la casa muy cansado y no lo pudiera hacer, estábamos todos encerrados, lo mismo, no
no se hizo. Entonces, en esta encuesta vemos cómo el trabajo en la ocupación, ya se dijo latamente, hay una brecha entre hombres y mujeres, pero vemos cómo esa brecha se revierte y si tomamos delantera, si se trata de trabajo doméstico no remunerado y trabajo de cuidado no remunerado. Entonces estamos fuera de las tareas del trabajo remunerado, al cual todas las mujeres tenemos derecho libremente a acceder, pero sí tenemos un primer lugar en las tareas de cuidado y en las tareas domésticas. Entonces, estas dificultades de conciliación, obviamente, de manera racional, impulsan a que las mujeres busquen trabajos ocasionales, a tiempo parcial y a estrategias informales. No se trata de decisiones libres y que no reconocen entonces las posibilidades de acceder a un trabajo remunerado. También los bajos salarios, esto que se llama el salario reserva, en que uno calcula cuánto gano por ir a trabajar y cuánto pierdo. La verdad que tampoco es un incentivo para que las mujeres participen del mundo del trabajo. Las mujeres presentan experiencias extendidas de discriminación laboral, es decir, si lo hubiésemos puesto como en una carrera de atletismo, uno parte fuera de... no sé si existiera todavía la cancha recortada en el Estadio Nacional, pero claramente la línea de partida estaba en Grecia para nosotras fuera, pero ahora también cuando uno logra entrar a la pista y empezar a correr en su trayectoria laboral, vamos a enfrentar una mayor discriminación en una serie de dimensiones que afectan nuestra vida laboral. También la asociación entre dependencia laboral, relaciones que pueden calificarse autoritarias, ciertas injusticias, obviamente que rápidamente una experiencia frustrada, no satisfactoria y con no condiciones de trabajo decente expulsa a las mujeres del mundo del trabajo. También este tiempo fuera del mercado laboral, por distintas razones de crianza y el cambio tecnológico, afectan la confianza de las mujeres en sus propias capacidades y ahí, Presidenta, las mujeres estamos más instruidas, más capacitadas que en el pasado, pero no necesariamente recibimos la confianza y la autoconfianza de que somos capaces para generar un trabajo productivo y tal como asentirá la subsecretaria Donaire, esto no quiere decir de que todas las mujeres trabajamos. Lo que ocurre es que no todas lo hacemos remuneradamente y hay una gran carga de trabajo y este país lo sostiene productivamente mujeres que trabajan remuneradamente y también mujeres que no trabajan remuneradamente. Entonces ahora, Jacobo, sobre las trabajadoras de casa particular. Sí, quizás complementar un poco lo que mencionaba Patricia en el sentido de que estas barreras a la participación laboral condicionan no solamente la participación laboral per se, pero también, de alguna manera, el hecho de que, particularmente, las tareas de cuidado implican que algunas mujeres estén fuera de la fuerza del trabajo y ocasionalmente tengan estrategias de generación de ingresos a través de la informalidad. Y eso es también muy importante considerar porque explica justamente por qué hay esa tendencia mayor a las tasas de informalidad en las mujeres, no solamente en Chile, es un fenómeno global, regional y global. A su vez, complementando un poco lo ya presentado por Nicolás, acá hago un zoom para que se entienda bien qué está pasando y qué es particular de las trabajadoras domésticas remuneradas vis-a-vis el trabajo de las mujeres en general en Chile, ¿no? Y como ustedes pueden ver, de nuevo, utilizando el periodo del primer semestre del año 2019 como base 100, ¿qué ocurre en el año 2020 y en el 2025? Y si ustedes ven, para el empleo total de las mujeres, caen tanto el trabajo formal como informal en el año 2020, de manera mucho proporcionalmente mayor entre las informales, por eso se explica también la caída de las tasas de informalidad ese año. Pero desde entonces hasta el 2025 ha habido un crecimiento, como ya lo presentó Nicolás, tanto del empleo formal entre las mujeres como del empleo informal. Y en total creció por encima de los niveles de prepandemia. Lo particularmente llamativo, y eso yo creo que es algo que debe llevar a la reflexión, particularmente en las propuestas y las políticas, guarda la relación con el comportamiento que se observa entre las trabajadoras domésticas remuneradas. Caen en el año 2020, tanto del empleo de las formales como de las informales caen un poco más, por lo tanto en ese año la tasa de informalidad cayó también en las trabajadoras domésticas remuneradas, pero fíjense lo que ocurre hasta el año 2025. Sigue cayendo el empleo formal de las trabajadoras domésticas remuneradas y si bien se recupera un poco el trabajo, el indicador para las informales, la caída del empleo total para el primer semestre del año 2025
es de aproximadamente 33% respecto del nivel de prepandemia. Y eso es particularmente importante, porque lo que quiere decir es que hubo un cambio dramático en la configuración de oferta y demanda que provocó que haya una caída muy fuerte del empleo y que particularmente quienes se mantienen en el empleo como trabajo doméstico remunerado sean informales. Y esto es un aspecto, y yo quiero enfatizar, que se da en Chile, pero se ha dado en toda América Latina. Las caídas más importantes a la fecha, comparado de nuevo con el nivel de prepandemia, han sido Chile, Uruguay y Costa Rica, los tres países con mayores tasas de formalización a nivel regional. Entonces, ese es un aspecto particularmente importante de destacar, porque no es una situación solamente de Chile, pero básicamente con países con niveles de formalización relativamente similares. Y en ese sentido pone de manifiesto la necesidad de, tal como lo mencionó Nicolás, tener abordajes de política y de propuestas que se concreticen particularmente en la situación de las trabajadoras domésticas remuneradas, por un lado. Segundo, esta caída comparativamente con los niveles de prepandemia muestran la posibilidad de que se haya dado un cambio estructural, que básicamente significa que hay unas condiciones de demanda de las personas que contratan trabajo doméstico remunerado que llegaron para quedarse. Y en ese sentido significa también un abordaje distinto de las políticas. Nada más. La siguiente lámina, por favor. Y como conclusión, la siguiente es un poco a partir de esta panorámica que la baja participación laboral femenina en Chile es un fenómeno multicausal que requiere una acción integral. Sin abordar de manera conjunta las barreras actuales que bien mencionamos, las tendencias de participación no cambiarán, y no solamente las tendencias de participación, sino básicamente esta brecha de informalidad. La informalidad laboral femenina es heterogénea porque son grupos distintos y amerita políticas específicas, sobre todo para grupos más vulnerables como las trabajadoras domésticas remuneradas, y es importante fortalecer la interseccionalidad para abordar las barreras estructurales y promover la participación laboral de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, sin duda muy completos e interesantes las exposiciones, para lo cual vamos a dar un espacio posterior a la exposición de quienes vienen en representación de las trabajadoras de casa particular. Les damos la bienvenida, por supuesto, a doña Juana Collado Zambra, como ya lo había mencionado, y a Sixta Liempi, que están vía telemática. No sé si nos escuchan. Active su micrófono ya. Ustedes dirán quién comienza. Bueno, voy a comenzar yo. Juana Collado. Perfecto. Buenas tardes, presidenta, diputada Plasencia. Y por su intermedio también quisiéramos saludar a todas las diputadas integrantes y también a las autoridades presentes. Bueno, igual enviarle ahí un afectuoso saludo a la subsecretaria Claudia Donaire, la señora Patricia Roa, a don Claudio que estaba ahí. Y también no quería dejar de mencionar a la diputada Orsini y diputada Mix, que fueron las que nos ayudaron en el acceso al seguro de cesantía. Así que muy agradecidas con ellas. Bueno, voy a hacer una presentación. Bueno, nosotras tenemos que el más del 70% de las trabajadoras domésticas no tienen contrato ni beneficios legales. Esto más que todo que creemos que seguimos en la informalidad, lamentablemente, porque los contratos de trabajo, por lo menos lo que son los empleadores, no, que ellos tienen la obligación de hacernos nuestros contratos de trabajo, lamentablemente ellos no lo hacen. Generalmente todavía sigue esto de que trabajemos una semana a prueba, después 15 días, pasa el mes, pasa el tiempo y no se nos da, no se nos hace el contrato de trabajo, que eso también que sigue siendo nuestro trabajo tan precario, o sea, y se sigue vulnerando los derechos de las trabajadoras de casa particular. Y esto ha sido una lucha constante de todas nosotras. Yo en este caso vengo también en representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Casa Particular, que se me había olvidado mencionar, donde está Sintucán, NECAP y FESINTRACAP, con los Sintracap, donde nosotros constantemente hemos estado en esta lucha, como digo, porque
lamentablemente se sigue vulnerando los derechos de las trabajadoras y creo que también tiene que ser donde no hay una contratación formal, el pago de cotizaciones de seguridad para las trabajadoras de casa, que siempre, aparte de eso, que ganamos un sueldo mínimo, después se nos rebaja a menos por la imposición. Entonces, seguimos como en la informalidad. Y lo otro súper relevante que las personas que trabajan a día, o sea, por días, ha aumentado también y casi la mayoría, si uno hemos consultado, y la mayoría no tiene un contrato de trabajo. Y ahora también empezó otra modalidad también para las trabajadoras de casa particular, que es como la modalidad de los mineros, trabajar por turno. 6 días en una casa, 6 días descansas. Entonces tampoco las personas han tenido como un contrato de trabajo. Y así seguimos avanzando y decimos que tenemos derecho, que tenemos un convenio, el convenio 189, que ya cumplió 10 años, y una ley, la ley 20.786, y lamentablemente como no se fiscaliza, no se implementan, seguimos en la informalidad y pensamos que eso es lo que tenemos que hacer, porque el convenio 189 es reconocer y garantiza los derechos de las trabajadoras de casa particular y que el trabajo doméstico es un trabajo y que nosotras como trabajadoras aportamos a la economía de nuestro país y así todo, seguimos, como digo, con mucha informalidad. eh, Hemos visto también a las compañeras migrantes que también ellas no tienen, cuando llegan al país, no tienen un contrato, sufren una explotación en el trabajo. Constantemente estamos como en esa lucha también ahí con las compañeras del Sinducap, porque en realidad también debemos ver esa parte también de las migrantes. Y como digo, hace 10 años nosotros se ratificó el convenio 189 y lamentablemente, ¿qué pedimos? Implementar todos los derechos que están en el convenio y sobre todo la fiscalización efectiva en nuestros lugares de trabajo, porque creemos que es súper importante que nos fiscalicen, pero una fiscalización efectiva. Lo que más hacemos encargo en eso, porque no podemos de repente llevar por comunicación nomás, ir con la dirección del trabajo a dos casas y fiscalizar y decir, no, acá están bien, pero porque ese no es el propósito. Creo que muchas casas, porque nosotras somos las que trabajamos, yo por lo menos soy trabajadora activa, cuando nos encontramos en la locomoción con nuestras compañeras, uno la escucha conversar y uno le dice, pero ¿por qué no tienen contrato? No, que mi empleador me dice que espere, que no le puedo hacer, no me va a poder hacer el contrato. Entonces es toda una problemática. Y uno les dice, no, que usted tiene que exigir el contrato porque es su derecho. Y lamentablemente las compañeras se llevan por lo que dice el empleador, muchas veces porque por la necesidad, porque necesitan trabajar y a veces porque creen que van a decir que necesitan su contrato, van a perder el trabajo. Y bueno, ya ha sucedido en algunas ocasiones que, como digo, los empleadores no, a lo mejor es por falta de desinformación de los empleadores, entonces tenemos que ir viendo eso también, hacer más campañas también para poder eh, demostrar, o sea, educar a nuestras compañeras, educar a nuestros empleadores, porque muchas veces uno es la que lo tiene que estar diciendo, yo necesito mi contrato, mire, usted tenemos que ir a tal lado, o mire, es más fácil hacerlo, y que lo suban también a la página de la Dirección del Trabajo, que es importante para también saber cuántas trabajadoras están contratadas, cuántas trabajadoras son las que realmente están trabajando, porque tener en la página 100 trabajadoras, por dar un ejemplo, pero son muchas más las que están trabajando en casas particulares. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañera Sicta para que siga ella, ella aquí. Sicta, usted para que pueda seguir. Ya, Lo bueno, escuchamos bien. hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Sixta Liempi, soy de Temuco, ¿ya?
Mi compañera ya yo me ha dicho todo tan bien lo que cuál es el problema de la trabajadora, sobre todo los contratos, y si la trabajadora no tiene contrato, ¿qué se espera para el día de mañana de su jubilación? Cuando nos cambiaron a la AFP, teníamos una pensión miserable que ni siquiera nos alcanza para nada. Nos dura la pensión 4 o 5 años. Entonces eso sería tan importante que el Estado se preocupara de los contratos de las trabajadoras, aunque sea por día, por hora, pero tiene que ser con contrato, porque si no le imponen, ¿qué van a hacer cuando ya cumplan la edad de jubilar? Llevamos una vida tan así, esperando un mes para otro la pequeña pensión que recibimos por las FP. Así es que nosotros como en provincia, si en Santiago pasa eso, imagínense en provincia. En provincia las personas trabajan así por el sueldo nomás y el mínimo, nada de horas extra, no le respetan su horario. Eso debería ser fiscalizado. El Estado debería preocuparse de la trabajadora de provincia porque como decía, de los contratos, porque en provincia la trabajadora no es lo mismo que en Santiago. En Santiago respetan un poco más, pero en provincia no. A la trabajadora la tienen así de puertas adentro, pero no le hacen las horas, a ver, respetan su horario, como dicen los contratos, porque ahora en los contratos que tenemos dicen el horario, la hora de descanso. Así es que me gustaría que el Estado pensara mucho en el convenio que tiene la OIT, que sea reconocido, que sea garantizado para la trabajadora, porque hace 8 años este convenio se reconoció, pero estamos ahí nomás, pues, sin que nos fiscalicen. Así es que eso sería mi pequeña aporte que yo hago. Muchas gracias, agradecemos a ambas, que yo creo que son el reflejo más concreto de lo que se ha expuesto por parte de las instituciones. Y en el caso de la OIT, también con la comparación a experiencias y realidades internacionales. Entonces, voy a abrir la palabra si es que alguien quiere anotarse para intervenir. Diputada Romero. Muchas gracias, presidenta. Sí, primero agradecer las exposiciones, todas. Habíamos hecho la intervención en varios hace algunas semanas. Y claro, efectivamente, cada cartera tiene su propia explicación respecto del hoy día aumento de la informalidad en el trabajo de casas particulares. Solo me parece que quedó un poquito al debe conocer quizás cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las acciones para poder buscar disminuir la tasa específicamente en esta área. Sin embargo, yo creo que todos compartimos parte de lo que se nos mencionó. Escuchábamos ahí a la Asociación de Trabajadoras de Casas Particulares y en definitiva sigue siendo un problema profundo. Y probablemente aquellas personas que ya han cumplido su edad de jubilación siguen trabajando de manera informal en casas particulares. Por tanto, esa era la preocupación cuando se hizo la invitación para que pudieran asistir distintas carteras. Solo decir que me quedó un poco al debe saber cuáles podrían ser algunas acciones que se pudieran tomar por parte de trabajo en lo particular, pero lo demás, muy buena la información entregada. Muchas gracias. Gracias, diputada Romero. ¿Alguien más quiere usar la palabra? ¿No? Ya, yo voy a intervenir entonces.
agradecer las exposiciones y tengo algunas consultas. Creo que, así como la diputada Romero decía algunas de las acciones, a mí me queda claro que un tema fuerte dentro de lo que es la precarización del trabajo, en el caso de las trabajadoras de casa particular, ya que tenemos acá a las dirigentes sindicales, tiene que ver con la escasa posibilidad de controlar o de fiscalizar el que existan los contratos y que se cumplan con los derechos de las trabajadoras en todo su ámbito, no solo en el pago de cotizaciones o de la formalización del contrato y el pago de cotizaciones, sino que también de jornadas laborales, de condiciones, cosa que también me parece que ocurre justamente a partir de la pandemia en el segmento que todavía trabaja con teletrabajo. Muchas mujeres han optado también por el teletrabajo, ya que, como bien se decía acá, algunas tienen trabajos parciales o trabajos con, entre comillas, flexibilidad, y las condiciones laborales, fiscalizarlas en el hogar son difíciles, ¿no?, de implementar. Entonces, la consulta tiene que ver más o menos con qué capacidad, a partir de esta realidad, tiene hoy día la Dirección del Trabajo para hacer esta fiscalización, cuáles son las medidas, y acompaño ahí la pregunta de la diputada Romero, qué acciones se están pensando, tomando al respecto. Lo pienso también ahora que estamos viendo o vamos a empezar a discutir la ley de presupuesto, qué nivel de fortalecimiento en este tipo de medidas vienen para que la discusión presupuestaria también vaya dando cuenta de esta coherencia que queremos dar al sistema, pensando en que crezca la formalidad y no la informalidad, y considerando también que existen segmentos dentro de los trabajadores y trabajadoras, pero principalmente trabajadoras, que son más precarizados y que necesitan justamente mayor atención en el ámbito de la fiscalización y las medidas que el Estado tiene que tomar para lograr ese cumplimiento de derechos laborales. Eso es básicamente lo que yo quería decir, y ofrezco la palabra en realidad ya más libremente a quienes quieran aportar en responder. Si la señora Juana o Sixta quieren intervenir, ahí está levantando la mano la señora Juana. Le damos la palabra. Sí, sí. Es que, yo quería leer lo último que nosotros tenemos que decimos como trabajar. Bueno, ahí apoyar a Cita también en lo que dice respecto a las jubilaciones, porque tuvimos muchos años de informalidad y algunas han seguido la informalidad. En un trabajo le hacen contrato, después llega otro, no le hacen contrato y ahí se forman también lagunas. Y lamentablemente tenemos compañeras que han trabajado 30 años y se han visto que están recibiendo una jubilación de 80.000 pesos que le dura 3 años. Esa es la realidad de las trabajadoras también, y por eso queremos que el Estado debe apoyar a las trabajadoras de casa particular y pueden desarrollar su trabajo con condiciones justas y dignas. Y que el Estado debe promover también el empleo formal con estímulo a la contratación y a una política pública activa que considere incentivo y subsidio como en cualquier otro sector laboral. Y el Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de las trabajadoras de casa particular con campaña de socialización y fiscalización permanente, no una fiscalización ahora, una después, y después nos olvidamos porque salimos en la tele, se hizo la fiscalización en 4 casas y después ya se olvidaron de que iba a haber una fiscalización. Es súper importante porque dentro de esa casa que es propiedad privada, hay una trabajadora que está sufriendo violencia como no tener contrato de trabajo, aparte de todas las otras violencias que sufrimos, pero el hecho de no tener un contrato de trabajo ya es una violencia, porque después no se tiene derecho también a la jubilación, ir al doctor. Entonces, todo eso implica en el contrato de trabajo, porque nosotras, como digo, también el horario
diario, o sea, a veces nuestros empleadores nos dicen, voy y vuelvo y nos dejan a cargo al bebé y llegan ¿cuánto? Una hora después, media hora después y sin tener un contrato, porque nosotros tampoco podemos reclamar, las que no tienen contrato no pueden reclamarle, oiga, mire, la hora que llegó y todo eso, o sea, también por eso creo que es súper importante las campañas con los empleadores, porque los empleadores empiecen a respetarnos también como trabajadoras. Nosotros sí pedimos respeto, tratamos de hacer nuestro trabajo, porque como decimos, nosotros no trabajamos por amor, sino que pero sí le colocamos amor a lo que hacemos. Y también hacemos el trabajo de cuidado no remunerado, que también es un trabajo que hacemos las trabajadoras del hogar. Y por eso, en Ende, creemos que es súper importante también que Chile debe terminar de implementar el convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico remunerado y hacer realidad los derechos por lo que tanto hemos peleado. O sea, siempre, constantemente tenemos que estar luchando para poder tener los contratos de trabajo y eso es súper importante, llegar a la formalidad de una vez por todas las trabajadoras de casa particular. Muchas Muchas gracias, gracias. Juana. ¿Alguien quiere tomar la palabra, subsecretaria? Sí, gracias por su intermedio, Presidenta. Solo contextualizar que el sector tiene una particularidad y que efectivamente, como dicen las dirigentes, necesita una atención sistemática y de hecho la observación que tenemos formulada por la CEDAW el año 2018 refería a ello. Y eso llevó a las trabajadoras a plantear esto de la existencia de campañas sistemáticas, y la campaña no solamente es de fiscalización, sino que también de socialización de las obligaciones laborales de las partes empleadoras. Fundamentalmente porque si uno ve los registros existentes en cuanto al cumplimiento del deber de registro de contrato, cuando han habido campañas, hay un alza en los registros. Cuando no hay campaña, no hay un alza en los registros. Y la prueba más palmaria es que el 2015, cuando empieza a regir la ley, se desarrolló una campaña de medios y lograron registrar 82.000 contratos. Pero ustedes comprenderán que por las condiciones del sector, por la naturaleza del sector, muchas veces esas contrataciones tienen un tiempo determinado. Este sector no tiene tanta rotación como se piensa, pero tiene rotación. Ya que los contratos duran un promedio, por lo menos cuando vimos el tema del seguro de cesantía, tenían un promedio de 2 años de duración. No eran tan cortos, pero sí 2 años. Y eso implica de que en 2 años la parte empleadora tiene que volver a ser exigida de esa conducta de registrar a su nueva contratación. Ese es el punto. Y desde el punto de vista de lo que es la fiscalización, la problemática en general, lo que se ha avanzado en la iteración con la Dirección del Trabajo es desarrollar fiscalizaciones en barrios que contratan, ¿ya? Edificios donde hay trabajadoras o en condominios. ¿Por qué? Porque es tareoso para la Dirección del Trabajo, porque a diferencia de la contratación normal de empresas, uno entra a un espacio laboral, una empresa, una industria, un centro comercial y encuentra una concentración importante de personas trabajando. En cambio acá es o un hogar, probablemente una trabajadora, tal vez 2, pero probablemente va a ser una trabajadora. Entonces, eso ofrece dificultades. Ha habido una discusión de larga data respecto a la constitucionalidad de la atribución de la Dirección del Trabajo para fiscalizar y entrar a un hogar. Entonces, lo que ocurre es que el fiscalizador o la fiscalizadora deja citada a la persona que atiende en el hogar para que concurra a la inspección del trabajo, lo que finalmente hace de la labor de fiscalización algo compleja y poco efectiva. Entonces lo que se ha tratado de hacer muchas veces es apuntar más bien a barrios donde puedan haber grandes concentraciones, o bien lo que también se ha planteado en algunos momentos es apelar o buscar alternativas con la innovación. Georreferenciación de personas trabajando que puedan dar fe, por ejemplo, de que trabajan en un lugar donde probablemente cuando se va a fiscalizar se niega que allí hay trabajadoras. Esa puede ser una alternativa, pero en definitiva son cuestiones como bien complejas de abordar para el ente fiscalizador. Subsecretario.
Muy brevemente, complementando lo que menciona la subsecretaria Donaire, mencionar que desde el punto de vista de la Dirección del Trabajo, estoy hablando por tercera persona, pero una de las políticas importantes que ha implementado el organismo fiscalizador respecto a la informalidad es a este segmento de trabajadores informales dentro de la formalidad. Son del orden de los 700.000 de estos 2,4 millones, o sea, no es una cantidad menor, y por lo tanto creo que sería interesante poder invitar a la Dirección del Trabajo a explicitar cómo son sus políticas de fiscalización de ese sector en específico. Y quiero mencionar un tema que no quiero guardarlo, sé que puede ser incómodo, pero muchas veces se le atribuye a la propia trabajadora de casa particular el hecho de la informalidad, en el sentido de que si accediera a la formalidad podría perder subsidios, luz, agua potable, etcétera, que requieren un cierto nivel de vulnerabilidad. Yo creo que también es bueno despejar esa duda. No sé qué organismo ahí puede hacerlo, pero explicitar si esto hay un factor o no ahí, porque creo que también es parte importante de algún diseño de política pública que debiera realizarse. Gracias, presidente. Presidenta, solo Sí. si me permite, primero hemos compartido con la Dirección del Trabajo desde la ratificación del convenio 189 formas como novedosas de fiscalización que ocurren en otros países, no solo los programas de fiscalización, como señalaba la subsecretaria, en lugares donde se concentra, razonablemente se presume que hay una alta densidad de trabajadoras de casa particular, también dirigiéndose directamente a los empleadores, no la citación, sino que cartas para poder formalizar. Recuerde que este es el primer. Habían solo en Chile dos contratos obligados a registrarse. El contrato de los menores de 18 años, porque es trabajo infantil si no lo fuere, y las trabajadoras de casa particular, precisamente porque el legislador tuvo a la vista esta dificultad de fiscalizar en el domicilio privado. Pero quisiera añadir a eso que podemos, cuando se cita la Dirección del Trabajo, preparar un comparado de cómo se ha hecho la fiscalización, porque esta provisión es realidad en todos los países del mundo, la inviolabilidad del domicilio. Solo contribuir con una reflexión, porque imaginamos la fiscalización mirando unas modalidades de trabajo del sector de trabajadores de casa particular que hoy día no se está verificando. Si uno escucha a Juanita y a Sixta, se da cuenta que esto que iba a terminarse el trabajo puertas adentro, sucesivamente iba a partir el trabajo puertas afuera. Hoy día tenemos otras modalidades de trabajo y por lo tanto en la campaña al empleador el número se está reduciendo de esa trabajadora de casa particular que conocimos en el pasado, y hoy día tenemos trabajadoras por horas, por turnos, trabajadoras que están en empresas que proveen, que por supuesto no las reconoce como trabajadoras, aun cuando gestione la provisión del servicio a través de una app, por ejemplo. Entonces creo que también, Presidenta, le sugiero por su intermedio a la Comisión que pueda introducirse esta complejidad. ¿Será que tenemos que fiscalizar los contratos tradicionales? Sin ningún lugar a duda, todo debe ser fiscalizado. Pero ¿será que también que a la autoridad de trabajo y a la autoridad fiscalizadora le proponemos que incluya estas nuevas modalidades de trabajo donde el empleador, la empleadora, como bien decía Nicolás, se siente menos llamada porque no cree que en un trabajo por hora de una media mañana por semana ha generado una relación laboral, cuando todos sabemos que un contrato de una hora lo genera, cualquiera sea el espacio temporal en que se verifique. Pero entonces creo que abordar esa dimensión de entender, si alguien espera que vamos a recuperar las tasas, mi humilde sugerencia es que no las vamos a recuperar porque no se manifiesta ya de esa manera. Las familias y las propias trabajadoras se están organizando de otra manera, de otra forma, y eso es importante, que el derecho laboral siempre tiene el principio de realidad y por lo tanto creo que este sector cambió. Las trabajadoras son una fuente inagotable de información fáctica y por lo tanto la autoridad debiera considerar las nuevas modalidades de trabajo doméstico que se están desarrollando en el país para su protección y adecuada fiscalización, si me permite. ¿Cómo?
Sí, vamos a dar la última palabra y vamos a concordar algunas cosas y luego damos el punto varios. Sí. Brevemente, se han hablado varias cosas que me parece que son importantes también considerar. Por un lado, existe una práctica, no solamente en Chile, sino a nivel de la región, en que la cotización para la seguridad social se da sobre el mínimo. Y eso claramente condiciona la posibilidad de jubilar con ingresos dignos, por un lado. Segundo, esto obviamente provoca, como bien mencionó la señora Juana, que muchas trabajadoras, porque además hay que mencionar que la mayoría de las trabajadoras domésticas remuneradas son mayores de 50 años. Eso significa que básicamente cuando se jubilan, tienen que seguir trabajando porque la jubilación es muy, muy baja. Y eso significa que trabajan desde la informalidad. Entonces hay otra condición que se vincula. En tercer lugar, el hecho de que existen también otras estrategias y por eso sugiero que se vean estrategias como las que se implementan en Uruguay o en Argentina. En particular, en el caso de Uruguay, tiene mecanismos activos de sensibilización tanto a empleadores como trabajadores sobre los derechos y eso ha sido bastante efectivo porque tal cual el trabajo doméstico remunerado en Uruguay es el de mayor niveles de formalización a nivel regional. Y tercero, hay estrategias, por ejemplo, el envío de cartas a los hogares en que se experimenta con fraseos indicando justamente a los empleadores que registren a sus trabajadoras domésticas remuneradas exactamente en los lugares en donde se presume que debiera haber contratación de trabajo doméstico remunerado. Nosotros como IT tenemos experiencia justamente de promover mecanismos de verificar cuál es el mecanismo de carta de información por parte de la Dirección del Trabajo o la organización correspondiente, más exitosa y eso efectivamente genera incrementos en los niveles de formalización. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, vamos a quedar con algunas cosas pendientes. Creo que es un tema enorme y tiene distintas complejidades. Pero, ¿qué les parece si citamos para una próxima ocasión al director del trabajo para que justamente nos explique acerca de las medidas adoptadas o las que se están buscando adoptar, entendiendo que es un sector difícil de fiscalizar y que para eso se requieren distintas estrategias, ¿no? En esta adaptación que ya sabemos que ha habido en el sector y que nos vengan a explicar cómo ven esa proyección en el tiempo, que me parece importante si es que lo que queremos es justamente mejorar las tasas de formalidad. No sé si les parece. ¿Sí? Listo. Acordado. Por otro lado, creo que es importante lo que planteaba el subsecretario y oficiemos al Ministerio de Desarrollo Social para que nos envíen información. Ahí yo prefiero que sea un oficio y en función de eso vemos qué más podemos hacer, pero sobre el impacto de la formalidad en la pérdida de beneficios sociales, que creo que eso es importante despejarlo. Creo que acá también hay muchos mitos que están dando vuelta, que impactan negativamente en los derechos de las trabajadoras, ¿cierto? Y que así podamos ir teniendo información de primera fuente. ¿Les parece? Perfecto. ¿Alguna otra solicitud respecto de este tema? Bueno, agradecemos a quienes nos han acompañado. De verdad ha sido muy ilustrativo. Ya tenemos las presentaciones. No sé si Juana y Sixta nos enviaron también la presentación para poder compartirla. En cualquier caso, les vamos a ir enviando las respuestas también que obtengamos. Y por supuesto les vamos a avisar también cuando tengamos otra sesión sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias. Bueno, los dejamos liberados. Y vamos a pasar entonces a los puntos varios. ¿Quién se anota? Vamos a ir anotando. Yo, presidenta. Sí, porque... Ya, Carla Morales y luego yo. Ya. No es tanto diputada. Gracias, presidenta. Presidenta, en esta ocasión quiero aprovechar este punto vario para poder hablarles de dos temas que están directamente relacionados con los objetivos también de nuestra comisión y también que requieren del apoyo de la comisión. Como saben, en el mes de octubre es el mes clave para la concientización sobre el cáncer de mama.
es conocido también como el mes rosa. Y hemos estado en conversaciones con el Observatorio del Cáncer, con Alicia, para poder organizar actividades en este mes de una manera también muy efectiva desde el Congreso. Es crucial que podamos gestionar con prontitud, ya que nos han comunicado que cualquier actividad que tenga que ver con acciones internas del Congreso tienen que ser solicitadas antes del 16 de septiembre, por reglamento y por orden de la Secretaría. Y discutir esto nos va a poder permitir que esto quede acordado con el tiempo necesario para poder asegurar también el éxito de estas actividades. Los temas son dos. Lo primero es una publicación de la revista de la Bancada Rosa, que eso lo hemos hablado también con la Biblioteca del Congreso Nacional, y el objetivo de esta revista es poder visibilizar los desafíos que tenemos como país en temas sanitarios del cáncer en Chile y también las brechas de género en su prevención y tratamiento. Y la intención es que esta publicación también muestre quiénes somos, el propósito y los logros también que ha tenido la Bancada Rosa. Y para ello queremos incluir una foto y un perfil de cada una de nosotras, así como el decálogo también de principios de la bancada. Sobre este tema, el motivo del detalle es, necesitamos también el consentimiento de cada una de las diputadas que pertenece a la Bancada Rosa y que somos integrantes para poder hacer la publicación y también que aparezcan en el perfil de la revista. Lo segundo, necesitamos también del apoyo una vez publicada. Esta va a ser fundamental poder contar también con el apoyo para poder difundirla y darle máxima visibilidad en todas nuestras plataformas de cada una de las diputadas que pertenece a la Bancada Rosa, y así también el apoyo de la publicación, que ya estamos preparando el contenido y que lo estamos con el apoyo también de la Biblioteca del Congreso. Y esto también va a ser posible en un lanzamiento idealmente el 14 de octubre, ¿ya? Donde vamos a participar todas. Y la segunda actividad tiene que ver también en el Congreso, es un punto de prensa que se va a realizar también en octubre. Y como sabe, la bancada no existe desde la formalidad. Por eso necesitamos el apoyo y poder solicitar el apoyo desde la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Y para eso necesitamos gestionar desde la comisión, que es lo que nos han dicho. Dos cosas. Primero, la revista, que es la publicación a través de la Biblioteca del Congreso, y lo segundo, que tiene que ver con las acciones que vamos a realizar en el 14 o el 15 de octubre, ya que es la segunda semana de octubre y es el mes de la sensibilización y la concientización sobre el cáncer de mama. Eso, Presidenta. Diputada, me parece que es muy importante lo que usted plantea. Lo que necesitamos saber en específico es a quién tenemos que dirigir estas solicitudes, porque además yo le agregaría ahí que hay que pedirle a Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas que también apoye activamente a través de la página web, de sus medios, en la difusión. Sí. Pero por reglamento, ¿a quién hay que hacerle esa solicitud? ¿Al presidente de la Cámara? Sí. Es Perfecto. al presidente de la Cámara. ¿Tiene el detalle? Porque acá va a quedar grabado, pero si lo puede enviar a la Secretaría para que sea más específico. Sí, Presidenta, tengo todo el detalle y se lo voy a dejar entregado a la Secretaría, donde están las fechas establecidas, lo que necesitamos y también los contenidos de la propuesta de la revista. Acá está todo. Perfecto. ¿Les parece que apoyemos entonces la solicitud de la diputada Carla Morales? Acordado. Perfecto. Yo tengo dos puntos varios, los voy a tratar de hacer cortitos en el tiempo que me queda. Uno tiene que ver con algo que se ha difundido poco, pero apareció en algunos lugares. Me han contactado varias mamás que son principalmente cuidadoras, hablando de lo que significaba también el trabajo doméstico no remunerado, porque cuidadoras de niños y niñas que requieren una fórmula especial para su alimentación y que dependen 100% de ella. Hay un quiebre de stock de la fórmula Neocate, que es el alimento especializado para lactantes con alergias alimentarias severas y que hasta ahora era distribuido por el Plan Nacional de Alimentación del Ministerio de Salud. Esto lamentablemente se produce, al parecer, por un cambio de licitación que dejó fuera Nestlé y que transfirió el suministro a otra fórmula que se llama Alfamino. Esto lo que ha generado es una interrupción en la entrega de los SFAM, en los consultorios,
y la reducción de la cantidad mensual que se entregaba a las familias. Además de todos los perjuicios que significa el cambio de esta alimentación sin aviso previo. Cuando quieren obtenerlo en las farmacias, el producto casi no está disponible y cuando está disponible supera los 63.000 pesos el tarro de 400 gramos que dura apenas 2 o 3 días. Entonces la situación es grave porque son niños y niñas que son 100% dependientes y el impacto obviamente ha sido muy crítico para básicamente sobrevivir. Eso es lo grave. Se han reportado casos de desnutrición, diarreas severas, pérdida acelerada de peso, incluso hospitalizaciones porque no toleran la otra fórmula que es Alfamino, que además contiene maíz o papa y también algunos otros alérgenos que no toleran principalmente. Entonces, ya los casos que se detallan son súper extremos porque incluso se ha recurrido a fórmulas que ya están vencidas, han tenido que recurrir al comercio informal para tratar de conseguir por plataformas de venta informal algunos de estos productos. Estas fórmulas han sido estafadas porque finalmente hacen los depósitos y no les llegan, pero es todo dentro de una crisis que pone en riesgo la vida de los niños y niñas y por supuesto la angustia de estas madres que son cuidadoras. Entonces, aparte de que la reducción del cambio de la fórmula, no existe, al parecer, un protocolo, ¿no? Que signifique, por ejemplo, transición a algunas de las fórmulas. Hay algunos niños que sí lo toleran, pero en el fondo cambiarla de un momento a otro genera descompensaciones graves en los lactantes. Un precio inalcanzable y no se entiende por qué no hay stock disponible, como no hubo un stock de emergencia, porque además estamos hablando de que es 100% dependencia de esta fórmula. No hay claridad de cómo se está abordando el tema de los fraudes, que frente a la escasez, obviamente que gente inescrupulosa detecta que ahí hay un negocio, ¿cierto? Una posibilidad de jugar con esta angustia y necesidad y no me queda claro, no nos queda claro cómo si esto tiene algún movimiento, un canal de denuncia. Por lo tanto, quisiera oficiar al Ministerio de Salud, con apoyo de la Comisión, para que informe primero las razones del quiebre de stock y las medidas que se están adoptando para garantizar la continuidad del suministro. Que se busque asegurar la reposición de las fórmulas aptas para lactantes que tienen estas alergias severas, que se establezca un protocolo de transición y de sustitución cuando corresponda, que sea informado a las familias y a las madres, porque tiene que resguardarse la salud de los niños y niñas afectadas, y que además se plantee garantizar un plan de abastecimiento de emergencia. Porque además sabemos que esto depende además de licitaciones a privados, como el Estado, que a través del Plan Nacional de Alimentación no va a poder asegurar esto, incluyendo compras extraordinarias o importación directa, por ejemplo. Y que también se informe sobre los mecanismos de fiscalización frente a estafas que se han reportado y las medidas de apoyo a las familias en riesgo nutricional. No sé si les parece apoyar ese... Aprobado, muchas gracias. Y tengo un último punto varios que es distinto, pero tiene que ver con, lo tengo acá, una solicitud que veo que nos llegó a todas, pero la voy a expresar, ya que es, viene de Corporación Miles, que desean ser recibidas en próximas sesiones de la comisión para exponer sobre los principales hallazgos del 7º informe sobre derechos sexuales y reproductivos en Chile en el 2025, que es algo que desde el 2015 están contribuyendo técnicamente incluso al Congreso con evidencia y análisis comparados. Y acá hay insumos que pueden ayudarnos a la labor legislativa de fiscalización en salud, derechos humanos de las mujeres, equidad de género. Y tiene varios hallazgos que me parece que son importantes. Yo tengo que decir que yo asistí a la presentación de este informe y efectivamente tiene muchas cosas que son evidencia importante para nuestro trabajo. Ellas solicitan ser recibidas en la comisión y creo que
podemos ubicarlas dentro de las audiencias que están solicitadas. ¿Les parece? Perfecto. Muchas gracias. Acordado. Sí, estamos listas. Y se van. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.